amigos televidentes, en este momento entramos en una etapa diferente del programa y vamos a dedicar lo que resta de este programa y los programas sucesivos a analizar lo que es el contenido, las propuestas, amigos, colegas y camaradas, de la presentación y la puesta en manos del sector vivo de la nación, el sector empresarial, los sectores políticos, la sociedad civil, que ha recibido y conocido el proyecto de reforma tributaria. Y es una de las cosas que nos sorprende y quizás nos ha sorprendido a todos, y son palabras textuales del ministro de Economía y Planificación, el ingeniero Temístocles Montaz, cuando advirtió que no se trataba de una reforma fiscal integral, sino de una reforma tributaria, lo cual nos preocupa bastante, pero hemos visto cómo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y todos los periódicos y programas se pasaron el fin de semana hablando sobre lo que entendían que era un palo acechado, un nuevo parche tributario. Pero quería dejar en la mesa, para empezar la discusión, algunos puntos interesantes. Primero, creo que el presidente Danilo Medina fue valiente, quizás debió aportar las informaciones antes de que se conociesen en este consejo. Recordemos que aparentemente un consejo dilatado por un mes era otro jueves anterior, creo que era el 20 de la segunda semana de septiembre, y se dilató porque evidentemente se conocía lo que se estaba tratando y lo que venía. En ese momento no fue una excusa, pero sí fue real de que el fondo estaba en el país, de que había que ver qué iba a pasar y qué podría recomendar el fondo. El presidente dejó claro, aparentemente, que lo que podría venir con el Fondo Monetario es un acuerdo de monitoreo, no se habla de más nada, porque inclusive dentro de este proyecto están ya concebidos y están anidados los 1.200 millones, 1.250 millones de dólares para el sector eléctrico, sin contar con el tema del Fondo Monetario, que podría venir con otras consideraciones en el punto D, o incrementar factura para evitar que haya ese subsidio, sino que ya se pone directamente en el presupuesto para evitar el desfase que hubo el año pasado de unos 600 a otros. Un punto solamente antes de pasarle a ustedes, amigos. La proyección del déficit fiscal para este año era de casi unos 30 millones de pesos. 30.000. 30.000 millones de pesos, tomemos eso en cuenta. La caída a septiembre de los ingresos fiscales de la República Dominicana va por el orden de casi los 40.000 millones. Caída en ingresos. ¿Pero caída de qué? Porque ha habido un crecimiento de un 12%, unas proyecciones fantásticas que se hicieron, porque entonces, no se puede proyectar un 20%. ¿En base a qué? Entonces, caída de las proyecciones. Entonces, caída de los... O sea, solamente en el mes pasado Claro. Fueron casi 9.000 millones, lo presupuestado contra lo que ingresó. Hay que partir del presupuesto. El problema es el presupuesto, pero hay que fue partir mal de ahí. concebido. Exactamente. Pero hay que partir de ahí. Caída de la proyección del presupuesto. Entonces, para terminar con el comentario y entremos todo, el CONET se basa en el tema del gasto desmedido. Y hay que reconocer que ese gasto desmedido, en donde estaba en un momento en junio 63.000 millones el déficit, se fue a 187, o sea, un número que nadie estaba manejando y que nosotros hemos sido sorprendidos todos, porque hemos estado manejando cifras oficiales. Entonces, ¿de dónde se sale 187.000 millones tan rápidamente? Lo dijo el ministro de Economía. Exacto, pero si dice, por ejemplo, que ese déficit es provocado por la factura petrolera y por el incremento, o porque el gobierno se gastó 100.000 millones de pesos en terminar todas las obras, entonces no es gasto, pero sí pagando. Pero los 187.000 sí se mantenían los gastos como iban, porque sí, lo que hay a septiembre, a la última información que dieron, era 146.000. Exacto. Y ha habido una mejoría de un mes a otro con relación. Sí. Bueno, el asunto es que, para mí, entender, yo entiendo perfectamente la actitud del presidente, porque encontrarse de improviso con una situación como esa, naturalmente que crea mucho temor en términos a lo que tú aspiras y a lo que tú has venido diciendo que vas a hacer. Y te encuentras con una incapacidad posiblemente para no ejecutar lo que habías dicho. Ahora bien, para mí, nosotros conocíamos esas informaciones, los técnicos porque el problema aquí ha habido
falta de transparencia en las informaciones fiscales. Sí. En lo monetario estamos clarísimos. Y los técnicos de la oposición era que venían dando las informaciones. Pero nosotros mismos señalábamos, señores, esas informaciones y ese monto de déficit que existe es básicamente gasto de capital, exceso en el gasto de capital, que tú lo cortas, el problema eléctrico y algunas otras partidas adicionales recurrentes durante un proceso electoral que siempre pasan. ¿Qué pasa? Pero eso es bueno, que tú lo diferencies, porque eso no es gasto excesivo. Aquí no hay crisis en la economía dominicana. No. Aquí hay una tasa de inflación, al contrario, que se viene cayendo. Eso te indica que hay una demanda agregada que viene mermando. Aquí tú ves que las tasas de interés, por más que bajen, no hay un crecimiento del crédito del sector privado. Y las tasas de interés se han caído 500 puntos en los últimos 7 meses. Y la Lombarda 1000 puntos en los últimos últimos 3 meses. Tú ves que hay un crecimiento anual, en términos anual, de solamente un 4% en el crédito privado, cuando el año pasado fue de un 16%. Tú ves que la tasa de cambio solamente ha habido 2.6% de variación en un año. De devaluación. En un año, que es igual a la tasa de inflación. Mayor periodo para eso. A la tasa de inflación. Y las reservas internacionales en un periodo electoral se han mantenido igual. O sea que, si tú coges los factores macroeconómicos o los macroprecios, te dicen que la economía dominicana no tiene problema de desbalance. Aquí hay un desbalance fiscal que se llama sector energético y Corporación Dominicana de Electricidad. Porque esos ingresos que el gobierno está estimando ingresar de 46 mil millones de pesos, básicamente es lo que está estipulado de transferir a la CDE. Entonces, ese dinero que va a ir al gobierno, que antes seguramente lo estaba recibiendo por préstamo, ahora se va a ir a transferirlo a la CDE a sus pérdidas. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares que el mismo presidente lo está diciendo. Yo creo que tú no puedes dejar el financiamiento de Petrocaribe para la CDE, porque de eso que están usando para financiarla, sí, no es de ahí, ¿no? Pero tampoco es lo que dice Luis Manuel. No, pero que el Petrocaribe no te va a aumentar. Y no, se transparenta, nunca se ha transparentado. No. La gente todavía no entiende. Entonces, cuál es la parte sí estamos de acuerdo con el presidente de que aquí hay un nivel bajo de presión fiscal. Eso sí. Y se está viendo la voluntad del presidente de racionalizar el gasto público con la reducción de una serie de gastos en exceso que había, inclusive con la eliminación de instituciones, que eso tiene que seguir. Él habló de eso tiene que seguir. Nos están haciendo señas, pero mira, aquí seguimos diciendo que hay un nivel bajo de presión tributaria, pero hay una inequidad tributaria o fiscal muy alta. En eso, entonces eso hay que corregirlo. Solamente el 10% de los asalariados son los que pagan impuestos. Exacto, entonces no me hablen de por sí de presión tributaria. Es un impuesto altamente progresivo para los que pagan impuestos. Bien. Vamos al próximo segmento. Venimos en un momentito, señor. Manténgase con nosotros. Hay que...